¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming en el que hablamos de energía y tratamos de hacerlo en tu idioma, en un idioma que entendamos todos, que estemos más o menos al tanto de lo que pasa en uno de los sectores a la vez más dinámicos y, ¿cómo decirlo?, también más complicados del país. Dinámicos porque tenemos vaca muerta y todo eso que se exporta y queremos exportar, y complicados porque lo sufrimos día a día también en los servicios públicos. De todo esto vamos a hablar hoy, como solemos hacer, y como siempre estoy acompañado por Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué haces, Rafael? ¿Se te cortó la luz? No, para nada. No. Vengo bien con el suministro eléctrico. Lo que me está costando mucho es sacar campeón a mi equipo, pero acá estoy. Sí. Bueno, está bien, pero con electricidad es más fácil. ¿Crauco? Todo bien, acá andamos. ¿Qué equipo? No sé. ¿Qué equipo? Me cuesta definirlo, creo que debería empezar por ahí. Sí, bueno. Primero debería saber como Macaya Márquez, no quiere decir de qué equipo es hincha. Sí, eso es para que lo puteen todos, ¿viste? Como decía Macaya, que él decía que no quería decir de qué equipo es hincha y como que todo el mundo lo insultaba, entonces él estaba haciendo las cosas bien. Por supuesto que sí, Enrique, vos hacés las cosas muy bien y las seguís haciendo. Nosotros vamos a hacer lo que podamos. Antes que eso, les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales. Estamos en @WhatsAppStream en Instagram, en YouTube y en Twitter, en las tres redes y en la plataforma también de YouTube, por supuesto, tenemos el mismo nombre. Ahí nos encuentras, nos siguen, nos dan cariño con los algoritmos y todo eso. Y también nos pueden escribir un mail a streamwhatsapp@gmail.com. De vez en cuando lo vemos, así que ustedes escriban. Si no reciben respuesta, tengan paciencia que cuando entramos, cuando nos acordamos que tenemos mail, porque ya cada vez se usa menos el mail, bueno, ahí vamos y lo contestamos. Pero bueno, las vías de comunicación están para que compartan sus inquietudes y nos tiren también buena onda o nos critiquen, por supuesto. Si quieren criticarnos, nos pueden criticar. Después veremos si le damos bola o no. Yo soy bastante resentido con eso, no sé ustedes, pero también pueden criticarnos, por supuesto, el aire es libre. Bueno, vamos a hablar de lo que viene ocurriendo en la última semana en el mundillo energético, que es lo que viene pasando también en las semanas previas. Hay como un devenir que va por el mismo carril, va habiendo pequeñas actualizaciones de información en temas bastante estratégicos de lo que viene de la agenda energética. Por estos días ocurrió un evento más del mundo de la energía. Estamos hablando de Vaca Muerta Insights, que organiza el querido Nico Gandini en Econojournal. Esto es en Neuquén, un lugar donde se juntan, por supuesto, los grandes referentes del sector, las grandes empresas, para despuntar sus perspectivas para lo que viene del año. Y también van funcionarios, y en este caso fue el secretario viceministro de Energía, o no sé ya cómo llamarlo, a Daniel González, porque es un secretario que está arriba. Viceministro de Economía, coordinador del área energética. Él trabaja en el Palacio de Hacienda, bueno, no físicamente la Secretaría de Energía, está por encima de la secretaria María Tetamán. El hombre que puso Luis Caputo para manejar el tema de la energía, lo vamos a traducir de esa manera. Habló Daniel González, y vamos a ir a un tema que me parece a mí es el tema en el cual más está demorando el gobierno en implementar algún tipo de resoluciones a la situación de crisis, porque es el más complejo, y también, creo yo, es el que menos le interesa, porque quieren básicamente RIGI, quieren exportación, quieren generar divisas, y lo otro, bueno, ir llevándolo. Al menos esta es mi humilde impresión respecto de lo que es el tema del servicio público, tanto de energía eléctrica como de gas, y de la actualización, tanto de las tarifas como de las obras de infraestructura que hay que hacer. De todo esto habló González Glesser. De alguna manera reconoció el fracaso de esta intención de regular el mercado eléctrico mayorista. De desregular. Desregular, sí. Digo, y esto no me parece menor tanto y en cuanto es nodal, ¿no?, para el despliegue de la política energética de Javier Milei, justamente la desregulación, correr al Estado de todas sus instancias. A ver, si yo traduzco esto, antes había un ente centralizador que era el Estado, o entes estatales que eran los que compraban y distribuían la energía. Distribuida, me refiero a la asignaban o se la daban a las distribuidoras. Había un Estado que se metía ahí en el medio diciendo, bueno,
la energía vale tanto, yo te la pago Yo tanto. no hablaría de un Estado metido en el medio, sino que hablaría del plan gas. El Bueno, plan está gas, bien. Cuando digo metido en el medio, quiere decir el Estado está ahí. si me permitís, te lo explico, claro, te lo explico brevemente. El plan gas, la plata, digamos. mediante el plan gas, el Estado lo que hace es comprar la producción de gas para satisfacer la demanda estimada, ¿no? Hace una proyección y compra todo el gas disponible justamente para que no falte el suministro. Para eso ofrece una tarifa piso y una tarifa techo a las productoras que a las claras, digo esto en pos de la previsibilidad, le garantiza a las productoras que van a vender justamente todo lo que producen y también una rentabilidad que es el precio. Por el lado del Estado el beneficio es que sabes cuál va a ser el costo de la energía, en este caso en un lapso de 5 años. Sí. A partir de ahí Camesa y Enarsa ambas compran este gas y se lo dan a las generadoras que son las que con ese combustible van a generar energía eléctrica. La particularidad es que la demanda, por supuesto, es variable, no todo el tiempo se consume, el gas no es constante, pero el Estado tiene la obligación de pagar, use o no use, el 75% de ese gas demandado, ¿se entiende? Se paga siempre, está Se paga, bien. se llama Es una manera de take or garantizarte pay. que O lo agarras o lo pagás. Es una manera de garantizarte que vas a tener el suministro. Take or pay, entonces, ¿qué dice? Bueno, este 25% que no necesariamente o no estoy obligado a pagar, se los libero para que ustedes se lo compren y vendan entre ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo mercado. ¿Por qué? Porque ni las generadoras están dispuestas a pagar más por ese gas de lo que se lo compran al Estado, ni tampoco las productoras están dispuestas a venderlo más barato que se lo venden al Estado. En todo caso, hay pocos interesados en que esto funcione, aquel que puede generar y producir gas al mismo tiempo, como es el caso de Marcelo Midlin en Pampa. Pero después no tienen jugadores justamente de esos dos lados del mostrador, con lo cual no hay mercado, y esto era lo que explicaba hoy Daniel González en la actividad de Econoshow. A ver, escuchemos a González. Es un lío, no hay ninguna duda, la maraña de regulaciones, de decretos, resoluciones que tocan el sector eléctrico fundamentalmente e indirectamente al sector de gas es tremendo y cualquier cosa que tocas impacta en otra. Nuestro norte es la normalización del mercado. Nosotros lo que queremos es que vuelvan a contratar, que la generación pueda comprar su combustible, que pueda contratar con la distribución libremente. Estamos en esa dirección, lo estamos haciendo en etapas, ¿no? Creo que el título a todo el mundo le encantó, tiene muchísimo sentido cuando cada uno fue a su oficina y empezó a hacer los números y dice, con la mía no. Con la mía no. Eso es lo que decía González, que es básicamente la rosca a la que se está sometiendo el mundo energético, que tiene que definir ahora cómo es o cómo debería ser este nuevo mercado que quiere implementar el gobierno. Es cierto, sobre un sector bastante enmarañado, con una norma sobre otra que fue incrementándose. Así todo el plan gas es una política de Estado que mantuvieron todos, sí. Todos los gobiernos, y todos estaban de acuerdo que justamente esto es lo que se intenta desarmar, ¿no? Un plan que viene desde el 2012. Está bien. Ahora, esto linkea, querido Craco, con los ruidos internos que hay en el gobierno para definir qué corno va a pasar con las tarifas. Porque lo que tiene que hacer el gobierno antes de poder avanzar con esta reforma eléctrica es por lo menos unificar la tropa. Y eso algunos lo tienen claro, pero no les es fácil unificar esa tropa. Cuando digo unificar la tropa significa que todos vayan en pos del mismo objetivo. ¿Quién es el que no va en pos del mismo objetivo, según Daniel González y según María Tetamanti? Mario Cairela, el que es ahora vicepresidente de Camesa. Ok. ¿Por qué? Porque incluso criticó públicamente a esta reforma en un grupo de WhatsApp donde está gran parte de la industria. Sí, les dijo burros. Sí, les dijo burros, con mayúscula, lo puso como gritando. Ok. Puso, el mensaje textual era, es una borrada en consulta, así como está, es solo un headline, o sea, un título sin un plan detrás. Eso dijo el vicepresidente Camesa respecto a lo que está haciendo la secretaria de Energía y el viceministro de Economía encargado del área energética. Entonces, está claro que es difícil avanzar en esas condiciones. Lo que trascendió la semana pasada es que Cairela se iba a ir el viernes. Sí, que iba a renunciar o le iban a renunciar. Hubo una reunión de directorio en Camesa donde el tema de la reunión era tratar la continuidad del vicepresidente. O sea, era bastante obvio lo que podía llegar a pasar. Por ahí lo trataron y dijeron, bueno, queremos que continúe. Bueno, ahí Cairela dijo que se va a ir, pero en junio. Nadie hace una reunión para decir que se va a ir el 1 de junio. Y ahora lo último que me comentaron es que parece que convocó a una nueva reunión para este viernes. Está bien. Y lo que está trascendiendo es que podría irse a fin de este mes. Está claro que la interna está
muy dura entre las partes. Cairela no está solo ahí, responde a algunos sectores privados y a Santiago Caputo. Y también lo bancaba en su momento José Luis Espert, pero básicamente Santiago Caputo. Y del otro lado es el ministro Luis Caputo. Claro. Entonces hay que ver cómo de alguna manera se acomodan las piezas, porque recuerdan ustedes lo de Federico Basualdo, cuando Guzmán lo quería sacar, Federico Basualdo lo podía haber sacado, pero lo que pasa es que la que saltaba ahí era Cristina Fernández de Kirchner y decía, no, a Basualdo no lo tocan. Bueno, ahora ese es Santiago Caputo. Hay que ver si Milei decide, si Karina Milei decide quién se impone en esa interna, porque si no van a seguir chocando. Bueno, sí, y vienen chocando. Ya renunció un secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, que pasó mejor vida porque es director de YPF ahora, o iba a ser nombrado. Bueno, sí, Sí, fue nombrado. director de YPF. Bueno, Director de Cairela se mataba con Chirilo y ahora se mata con Tetamante. Bueno, mientras todo esto ocurre, se empiezan a definir cuáles son las tarifas de los servicios públicos en medio de este contexto de que todavía no termina de quedar claro cuál va a ser el marco normativo que va a regir el abastecimiento interno de energía. Por un lado, falta definir las RQT, revisión quinquenal tarifaria. Por otro lado, falta definir cuánto va a haber que poner mensualmente para pagar la tarifa de luz y de gas. La Secretaría de Energía dejó trascender en las últimas horas que está pronta, sin fecha clara, a iniciarse esta RQT, pero contradictoriamente también dijo que se va a mantener la política de subsidios, con lo cual son dos ideas contrapuestas, ¿no? Porque una revisión tarifaria integral, que es la que se debe, la que se adeuda, ¿no? Ahora llamada RQT, revisión quinquenal tarifaria, o RTI, de revisión tarifaria integral, requiere también, ¿no?, replantearse cómo está distribuido, ¿no?, Sí. cada uno de los segmentos y cuáles son los beneficios. Está bien, pero ahora ¿Cuál es la lo que rentabilidad esperada? empieza a ver ahora es, por supuesto, hay que definir la renta, pero el Estado quedó en pagar a las empresas más o menos, un poquito menos de 10% por encima de la inflación o por encima de la actualización de precios, sea por inflación, por salarios o por el índice que fuere. Lo último que trascendió son ese 10% van a ser en 3 cuotas. Eso linkea con lo que venían conversando previamente sobre esta tensión recurrente entre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Porque las empresas están pidiendo efectivamente Plata. esto, ¿no? La recomposición, una fórmula de actualización que incluye inflación, salarios conocido como RIPTE e incluso algún tipo de compensación por lo que las empresas mismas definen como tarifas congeladas. Acá muchas veces hemos puesto en discusión. Pero más allá de eso es una fórmula que le va a traccionar al Ministro de Economía la inflación al alza. Con lo cual desde el Ministerio de Economía dice no, nada de aumentos por encima del 2, que es la pauta que esperan. Ahora, qué interesante, ¿no?, ver cómo la inflación linkea con la rentabilidad de las empresas, porque este es un dato, ¿no? Digo, hay una relación directa entre rentabilidad empresaria e índice de inflación que hace justamente chocar, en este caso, la interna se desata en este sentido. Bueno, tarifas, hablando de ello... Sumo algo a la sí, tarifa. dale. Va a ser lo que trascendió 3 cuotas. 3 cuotas, este 10% de El aumento 10% por en 3 encima de la cuotas. O indexación. sea, 3 todos los cuotas. meses viene aumentando la tarifa, Sí. pero aumenta en torno a la inflación del mes. Un poquito por debajo. A sí. eso se Un le, poquito por sí, arriba. a los últimos meses un poquito por debajo. A eso se menos le va a siempre. sumar, exactamente, Estamos siempre más. una cuota de ese 10% en abril, una en diciembre y una en abril de 2026. Bien. O sea que se supone que ahora, a partir del 1 de abril, la luz y el gas van a subir más que la inflación, porque va a subir, además de la inflación o cerca de la inflación, 1/3 de ese 10%. Está bien, lo cual no es nada menor en momentos en los cuales la inflación está acelerando un poquito, esto ya en términos macroeconómicos, vienen subiendo los alimentos, que son los que venían más pisados, eso tira para arriba el promedio de precios y eso le dificulta al gobierno actualizar tarifas si quiere mantener el discurso de la desinflación. Algún salto va a haber y esto todavía no lo notimos en el tema del dólar. Y la semana pasada nosotros dijimos acá que la idea del gobierno para poder cumplir con ese 10% es aumentarle más a industrias. Cierto. O sea que seguramente la factura para las industrias sea mayor que 1/3 de 10% en abril. Bueno, hablando de industrias, preparamos, no nosotros, sino la producción de WhatsApp, un informe sobre la evolución de las tarifas en los comercios y en las industrias, sobre todo el conurbano bonaerense, área de Edenore de Sur y Metrobás y Gasban en materia de gas. ¿Por qué? Porque empieza a ser cada vez más caro, en este caso, producir, o empieza también a tener un efecto de doble, de segundo orden en los precios.
aumentan mucho las tarifas de los comercios para pagar los servicios, eso tiene que ir a precios para cubrir esos costos y por supuesto de manera indirecta lo termina pagando el consumidor, lo cual atenta, de nuevo, mira cómo está todo relacionado con esta desinflación que intenta sostener el gobierno. Vamos a ver el informe y después hablamos con uno de los entrevistados que vino a visitarnos hoy a WhatsApp. En marzo llegó la noticia de que el gobierno actualizaba una vez más las tarifas de luz y gas. Este sería el último aumento pensado en base a estas características, previendo que a partir de abril se instale un esquema de ajuste mensual y automático que tendría una vigencia de 5 años y que estaría vinculado a la inflación. El tema de lo que es tarifa de energía eléctrica ha alcanzado el 400%. Históricamente pagaba de mi negocio con 92 metros cuadrados 90.000 pesos de luz mensual y ahora estoy pagando 360.000. No solamente lo que es la energía eléctrica, sino también lo que son los impuestos provinciales, nacionales y municipales también cambiaron, ¿cierto? Entonces esto hace que lo que se llama punto de equilibrio se empiece a correr. Se calcula que el Estado subsidia el 46% de la demanda residencial de gas y electricidad, pero que la industria y el comercio prácticamente no tienen subvenciones. El costo operativo nuestro está entre un 20 y un 22%, trasladado a lo que es la familia, también cambió una barbaridad, porque a la familia argentina le subió el pasaje de colectivo una barbaridad, le subió el gas, le subió la luz, le salió el colegio de los chicos, la prepaga, el alquiler. El incremento de las tarifas energéticas lleva a los comerciantes y fabricantes a hacer ajustes en los precios de sus productos y servicios, que en la mayoría de los casos termina pagando directamente el consumidor final. Yo creo que cuando se liberó el tema de los precios, el libre mercado como se le llama, hay cosas que dispararon en lo que es comestibles y después la gente lo reguló. Viene a mi negocio y ve el café que está muy caro y dice, bueno, no tomo café, no compro café y listo. Pero la electricidad no hay otra forma, hay que consumirla. Entonces, evidentemente, yo creo que esa es una falla. O sea, todavía eso tendría que haber estado regulado porque si no las cooperativas, las prestadoras, todas las que transportan la energía eléctrica están ganando disparates y están quitándole la sangre a los argentinos. En los barrios del conurbano bonaerense se siguen registrando remarcaciones de la carne y productos lácteos. Estimamos que la caída de lácteos está en un 20%. Y el tema es que cuando hablamos de caída de lácteos, estamos hablando de un niño que no toma leche. Un sachet de leche cuesta 1.500 pesos. En una familia, papá, mamá y 2 chicos necesitan 2 litros de leche por día. Estamos hablando de 3.000 pesos, multiplicado por 30 días, casi da 100.000 pesos. Hasta las primeras marcas más conocidas han sacado su propia segunda marca. Lo que estamos viendo en el mes de marzo, empezaron a llegar listas entre un 3, un 4%. Estos pícaros delincuentes empresarios están esperando que el dólar haga un pique de unos puntos como para poder subir la mercadería. Hoy las empresas pymes aprendieron a trabajar. E inclusive yo le digo que hay muchas empresas pymes que están haciendo galletitas que hoy superan a las primeras marcas, e inclusive con un precio mucho más accesible. Y hoy yo le puedo asegurar que si usted entra en mi negocio va a ver 2 paneras llenas de pan lactal pyme y un pedacito de una panera con 10 panes de esta empresa. No lo dejo de tener porque siempre alguien me lo exige. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las empresas pyme le están ganando góndola. A pesar de la intención expresada por el gobierno de no querer tensionar más la economía, la realidad es que los costos adicionales de energía agregan presión al bolsillo de los consumidores, generando un impacto negativo en las ventas.
Bueno, pasaba entonces esta producción del equipo de producción de WhatsApp sobre los aumentos de tarifas en comercios e industrias, y sobre esto y varios temas más vamos a hablar con Ignacio Sabatella, el primer entrevistado que vino a visitarnos, la primera persona, el primer especialista que llega acá a nuestros estudios. Él es consultor especializado en energía y cambio climático, dos temas de los que venimos hablando largo y tendido. Así que, Ignacio, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero es, vinculado a lo que habíamos recién, ¿cómo pensás que está impactando el aumento del precio para producir y para los comercios en el bolsillo, digamos, en definitiva, de los consumidores? Porque se suele hablar del aumento de tarifas de manera directa. Hay consultores que te dicen hoy hay índices que miden cómo eso te quita hasta 18 puntos de poder adquisitivo, independientemente de lo que mide el IPC del INDEC, pero también tenés la otra, que es que esto va a precios. Seguramente, sí. Basta con caminar un poco, salir a hacer compras y charlar con los comerciantes. La situación del comerciante minorista es muy difícil porque tiene que afrontar estos aumentos de tarifa. Y el sector productivo con gran incertidumbre, con una recesión clara en el mercado interno, con muchas incógnitas en el mercado externo. Y si encima suben los costos vinculados con la energía, bueno, suma una presión más todavía a una economía que está muy delicada, ¿no? ¿Y cómo pensás que afecta a la calidad de servicio, que digo, ya viene deteriorada, que no haya definiciones claras sobre el rumbo de tarifas y de política energética en sí? ¿Quién va a hacer las inversiones? ¿Cómo se va a abastecer a los consumidores, a la producción y demás? Sí, a mí me gustaría salir apenitas un poco de la coyuntura para ver un gobierno que ya lleva casi un año y medio y que no vemos ningún tipo de plan energético. Vamos a decir la verdad, no es una característica de los gobiernos anteriores haber diseñado y ejecutado un plan energético, pero por lo menos habían algunas ideas que venían de la gestión anterior, vinculado incluso con la transición energética. Había un plan 2030, había una estrategia nacional de hidrógeno. Bueno, había algunas cuestiones encaminadas que no sabemos bien si han sido definitivamente abandonadas, canceladas, postergadas. Y tampoco sabemos si hay un nuevo plan que lo reemplazaría, y ya con un año y medio de gobierno es bastante preocupante en relación no solo a las señales hacia el exterior, sino también hacia el mercado interno. Sí. Bueno, recién lo escuchábamos a Daniel González decir que respecto de lo que es esta mayor interacción que se busca de los privados en el mercado energético, que ellos armaron un plan, que lo hicieron girar durante 6 meses por las empresas, o que lo pensaron durante 6 meses y después lo hicieron girar por las empresas, que llegó la devolución de las empresas diciéndoles que no les gustaba. Lo concreto es que de una manera u otra, como vos decís, a un año y piquito de gestión seguimos en el mismo lugar con tarifas más caras. Sí, y además, sobre todo teniendo en cuenta que mucho se habló de vaca muerta, el impacto, lo que implicaría para el sector externo, la nueva pampa húmeda. Tampoco tenemos un plan vinculado a vaca muerta, que supuestamente era el caballito de batalla con el que venía este gobierno, que el RIGI iba a tener un impulso, después, bueno, solo para la minería, solo para unos eslabones del sector energético. Bueno, no son muchos los proyectos del RIGI que han sido aprobados, con lo cual no está claro tampoco que efectivamente Vaca Muerta se convierta en una plataforma que traccione al resto de la economía. ¿Qué sería un plan vinculado a Vaca Muerta? Porque yo lo que veo es, por ejemplo, no sé, los proyectos de exportación, esos avanzan. Y ese parecería ser el plan, al menos desde mi mirada es, bueno, el plan es que esto produzca mucho para exportar. Sí, lo que está más claro es el accionar de YPF, muy centrado en Vaca Muerta, deshaciéndose de sus activos convencionales, invirtiendo en infraestructura, oleoductos, por ejemplo, de exportación. No está claro cuáles son las señales para atraer al resto de los grandes jugadores del mercado internacional. Algunos de ellos anuncian su salida. Caso de Exxon, caso de Equinor. Equinor en realidad sale de Vaca Muerta, pero se queda en el offshore, del mar argentino.
una cuestión que tiene que ver con la tolerancia de la sociedad nórdica al fracking no, al offshore sí. Eso es increíble, eso da para hablarlo después largo y tendido, pero por ahí tomando una cerveza o algo, ¿no? Porque es un tema que nos queda recontra lejos, pero vos lo ves y decís, loco, ¿vos te desarrollaste haciendo esto? Sí, pero bueno, justamente como tienen una gran experiencia en el mar, consideran que eso está bien y el fracking está mal visto. Ok. Entonces la salida de Vaca Muerta, entre otras cosas, tiene que ver con eso. Sí. Está bien, pero vos no ves detrás de eso un plan de, bueno, pongamos todo lo que tampoco tenemos a esto, exportar. No veo un plan eléctrico nacional. Venimos del gobierno anterior sabiendo que el gran problema, el gran cuello de botella es la saturación de transporte eléctrico y no hay ningún plan al respecto. Se habló de inversiones privadas, inversiones que podrían ser público-privadas. No sabemos a ciencia cierta cómo avanzar eso y también es muy preocupante para el sector energético en su conjunto que uno dice, bueno, el upstream, Vaca Muerta, podría desarrollar el sector externo, pero el mercado interno, como si llegara a crecer la economía argentina, ¿cómo se va a abastecer de energía esa economía pujante, en teoría? ¿Va a ser con la energía de Vaca Muerta? ¿Va a ser con más gas? ¿Va a ser con otros tipos de fuentes de energía que se combinen con el gas, que reemplacen el gas para generar electricidad? Todo eso no está claro para nada. Y si me dejas agregar un tema más en la agenda de la transición energética, también había mucho interés por el tema del hidrógeno de bajas emisiones. Sí. El hidrógeno verde, el hidrógeno azul, mismo YPF tiene 2 proyectos en carpeta en la provincia de Buenos Aires. Se está empujando un proyecto de ley para discutirse en el Congreso de la Nación, ya vencido aquella vieja ley de 2006 que tenía un régimen de promoción por 15 años. Aún hoy no tenemos un nuevo proyecto de ley, pero este gobierno tampoco está proponiendo una nueva norma que regule o incentive el sector hidrógeno, que pide cosas distintas a lo que plantea el RIGI. El RIGI, como sabemos, tiene plazos muy cortos. El sector hidrógeno plantearía plazos mucho más largos que lo que entrega el RIGI. Plazos para invertir. Claro, plazos para invertir. Tiene que entrar rápido, relativamente rápido en el RIGI y esto necesita más. Los proyectos de hidrógeno estamos hablando 8 o 10 años para que logren madurar y ponerse en marcha, con lo cual necesitan plazos mucho más laxos que el RIGI. Ahora, lo que sí se está logrando es una reversión del déficit energético, que fue un problema grave que afectó a las cuentas públicas en general de la Argentina durante los últimos, pongamos, 10, 15 años. Ahora el gobierno, uno de sus caballitos de batalla es decir, no solo terminamos con el déficit, sino empezamos a tener superávit, y este superávit va a crecer de acá a 2030, incluso después más. ¿Cómo ves eso? ¿Es producto de algo que haya hecho este gobierno? ¿Es la herencia recibida? No, yo lo vinculo más con un proceso de largo plazo, que yo lo remonto a la expropiación de YPF en el año 2012, que, bueno, con lo que costó esa expropiación, volver a hacerse cargo de una empresa la más importante del país, lograr revertir el declino tanto de la producción de petróleo como gas, y eso se puso en marcha en aquel gobierno de Cristina Fernández, luego continuó bajo el gobierno de Macri con otras características, no solo apoyando YPF, sino también la resolución 46 que promocionó a Tecpetrol en ese momento, del grupo Techin, para largar una producción descomunal de gas en Vaca Muerta. Sí, le garantizaba el precio del gas que produjera en Vaca Muerta. Y luego, bueno, la continuidad con el gobierno de Alberto Fernández, con algunos zigzagueos, pero Vaca Muerta está en marcha mucho más allá de lo que haya hecho este gobierno y está disfrutando el fruto de eso, ¿no? Y te sumo un cambio respecto de la política energética anterior, que es la preocupación por el déficit fiscal y lo que impacta del sector energético en ese déficit fiscal. El gobierno anterior no parecía preocupado por ese tema y cada vez tenía un frente fiscal más complicado. Este gobierno, si bien todavía las tarifas están subsidiadas, pareciera ir con una política destinada a reducir crecientemente ese déficit para terminar con el impacto de la cuenta energética en el resultado fiscal. ¿Cómo ves eso? ¿Es positivo que avance en esa dirección, más allá de los costos sociales? Porque ayuda a reducir la inflación, ¿es negativo? ¿Cómo lo ves? Bueno, algunas de estas cosas estaban marcadas sobre el final de la gestión anterior, ¿no? El aspecto más positivo fue la puesta en marcha tardía, pero puesta en marcha al fin del gasoducto Néstor Kirchner, que obviamente
generó un alivio en cuanto a la importación de gas natural licuado y desde Bolivia que ya prácticamente no nos está entregando más gas natural. Hubo varios intentos de revisar la política de subsidios, la política tarifaria, que sobre el final, con la gestión de Sergio Massa, se hizo un recorte importante. Lo que yo vería como conjunto es interesante que el sector energético se convierta en un puntal de nuestra economía, que traccione, pero no a costa de los argentinos. A lo que voy es exportar más, pero no deprimiendo el mercado interno. Si la solución es deprimir el mercado interno todo lo que se pueda para que haya más excedentes, no es próspero para ninguna economía. Y linkeando un poco con lo que te pregunta Craco, voy a tratar de hacer dos preguntas. Primero, ¿dónde van los dólares del superávit de Vaca Muerta? Digo, pienso en un mercado completamente desregulado. Digo, ¿cómo se apropia el 47% de los argentinos de la parte que le corresponde, de los recursos que están en suelo argentino? Si no media ningún mecanismo de intervención del Estado para captar esos dólares, ese superávit no se pierde o se va directamente a la rentabilidad de las empresas, se reinvierte. Digo, ¿qué pasa con él? Porque pareciera que el superávit es algo para festejar en sí mismo, que tenemos 6.000 millones de dólares, pero en definitiva estos 6.000 millones de dólares, que fue el resultado 2024, no se ven plasmados en ninguna cotidianidad del conjunto de los argentinos, ¿o sí? Bueno, es interesante lo que planteás. No tenemos que olvidar que está la recaudación de regalías por parte de las provincias donde se produce, donde se saca ese petróleo y gas. Hoy en día fuertemente concentrado en Neuquén por la cuestión Vaca Muerta, pero otras provincias también gozan de esa recaudación. Está la recaudación impositiva, por supuesto. Está la generación de empleo, cadena de proveedores. Eso no lo tenemos que descuidar. Pero sí hay una pregunta interesante también vinculado con los temas que yo vengo trabajando y que en la gestión anterior por lo menos estaba sobre la mesa. Si Vaca Muerta se convierte en una plataforma exportadora, una parte de las retenciones que se recauden, los derechos de exportación que se recauden por ese petróleo o incluso ese gas que se exporte, podría tener un destino específico vinculado con el apoyo de proyectos de energías renovables. Por ejemplo. Podría ser destinado al apoyo, financiamiento de proyectos de hidrógeno que a su vez se conviertan en una nueva plataforma exportadora y no solo concentrar en un solo sector esos recursos. Bueno, ahí hay un montón de preguntas que hasta hace un año y medio atrás en la agenda estaban con sus apoyos, con sus menos apoyos, pero estaban. Hoy esa agenda no está clara para nada, ni siquiera está clara cuál es la agenda que plantea el gobierno. Pero si siguiendo esa línea, perdón, una más, entendiendo esto, ¿no? El potencial del sector energético, el superávit, el gran tema de la infraestructura, ¿no? Que estuvo presente acá, digo, tenés todo el lado de la infraestructura exportadora, que es la que de alguna manera se está avanzando, Vaca Muerta Sur, todo esto que requiere Vaca Muerta para explotar, pero es todo para exportación, ¿no? Y un gran déficit de infraestructura interna, y ahí marcaste muy bien vos el tendido eléctrico, el transporte. Bueno, es noticia de las últimas horas, dejó trascender la Secretaría de Energía que finalmente Corrido Cairera, que era su principal opositor a esta idea, va a financiarlo con suma fija en la factura, armar un fideicomiso, o sea, se empieza a pagar antes, vos vas a empezar a pagar antes, eso va a un fideicomiso, cuando se junte algo de plata para poder empezar, se arrancaría la obra. Esta era la idea previa y ahora cobra más fuerza una vez que se corrió su principal opositor. ¿Crees que ese es un buen mecanismo? ¿Cómo se paga una obra tan grande teniendo, ¿no?, los limitantes fiscales? ¿Vendría bien un financiamiento de afuera? Bueno, Te voy a poner un pitito, ¿viste? Como en el debate, cuando debaten los candidatos, que hay 30 segundos para preguntarle al candidato un candidato al otro, te voy a poner así. ¿No son buenas mis preguntas? Las vamos a Batela? poner así. ¿Son buenas o no? son demasiado buenas para el demasiado tiempo que largas. supongo que tengo, sí. Bueno, estaba también en la agenda de la gestión anterior la posibilidad de contraer préstamos internacionales para la inversión en la infraestructura eléctrica, préstamos de agencias de cooperación, Banco Mundial, BID, Sí. e incluso... Que prestan para eso, prestan para incluso del infraestructura. gobierno chino. Y también estaba esa posibilidad. Hoy yo sinceramente no tengo noticias de qué ha pasado con todo ese mecanismo, todo ese consorcio que se está reuniendo vinculado con
la inversión en transporte eléctrico. Te sumo uno respecto a la transición energética. Hace poco el secretario de Energía de Estados Unidos dijo la transición energética va a quedar en un impasse, digámoslo de alguna manera, porque nosotros tenemos que bajar los costos de la energía para la población estadounidense y la transición energética lo que nos hizo es encarecer esos costos. Pareciera que están diciendo queremos que se produzca la transformación que se vaya a producir, pero con la gente adentro, no matándola con los costos energéticos. ¿Cómo ves eso? Que las energías más limpias, las energías que generan menos emisiones, sean a su vez las más costosas y las que más impactan sobre la población. Me animo a darte dos respuestas que implican dos vías distintas, ¿no? Una muy general en la cuestión geopolítica. Yo veo una geopolítica del petróleo y gas superponiéndose conflictivamente con la geopolítica de las energías renovables. Esa geopolítica de las energías renovables claramente la está liderando China. Y yo creo, en lo personal, que la administración Trump, o esta segunda administración, es una respuesta de decir, nos han ganado en este terreno, aferrémonos a lo que mejor sabemos hacer, que es petróleo y gas, sector combustibles fósiles. Aferrarse a eso, frente a el liderazgo chino en toda la otra geopolítica. Lo irónico es que lo paradójico es que eso es con Elon Musk adentro, ¿no? Que es el gran referente de los vehículos. Ahí viene el segundo punto que quería plantear. Hablabas del encarecimiento de los costos para los estadounidenses. Cuando se le pone aranceles del 100% a los autos chinos, se está encareciendo también la vida de los estadounidenses. Aquel que opta por comprar un auto eléctrico chino, que hoy en día son los más eficientes, los más baratos, está encareciendo al ciudadano que optaría por esa opción. Lo mismo con los paneles solares chinos. También sabemos que China domina ampliamente la cadena de valor de los paneles solares y están encareciendo la energía limpia que se produce o que se generaría en territorio de Estados Unidos y, por efecto secundario, encareciendo el costo de vida de los estadounidenses. Pero sin aranceles, ¿qué es más barato? ¿Generar energía con tecnologías renovables o generar energía con gas, con petróleo? Bueno, depende del caso, ¿no? Hoy en día la generación renovable en muchas partes del mundo está alrededor de los $30 el megawatt, que es muy barato en términos históricos. En los últimos 15 años se ha reducido muchísimo el costo tanto de la generación eólica como solar. En gran medida contribución de la eficiencia de la producción china vinculado con los paneles solares y en menor medida con los molinos eólicos, que hay una mayor competencia internacional. Pero hoy en día las energías renovables en muchos lugares del mundo son muy competitivas respecto a la generación con combustibles fósiles. ¿Pero son más caras o más baratas? Bueno, en el caso de Estados Unidos, hoy en día se saca gas muy abundante y de forma muy económica. Quizás no es el caso más claro. En otros lugares del mundo sí podría ser más barato incluso generar con renovables. Te hago una más, Ignacio, por cosas que venimos escuchando en las últimas semanas vinculado a esto que te comentaba, que te preguntaba Fernando. Y esta especie de cambio de, no sé si de paradigma, pero sí de velocidades, ¿no? De un gobierno de Estados Unidos que acelera con los combustibles fósiles versus el discurso que venía instalándose respecto de la necesidad de migrar hacia algún tipo de energías renovables. Hay un discurso que empieza a aparecer desde los petroleros de que, bueno, lo importante es que seamos más eficientes. O sea, que no tiremos gas a la atmósfera o que eliminemos lo más posible eso y demás, pero este es el combustible más barato, lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor, hacerlo más eficiente, aprovechar la inteligencia artificial, aprovechar al máximo los recursos que tenemos para contaminar lo menos posible, pero es por acá. ¿Esa puede ser una salida o ves que es el camino a mediano o largo plazo de lo que viene? Bueno, depende de qué país estemos hablando. Si hablamos, como decíamos, de Estados Unidos o mismo de Argentina, donde hay recursos de gas natural, es una cosa, ¿no? Igualmente, por más que hablemos de Argentina, con todos los recursos que entrega Vaca Muerta, para el mercado interno es interesante pensar una diversificación de nuestra matriz energética, no solo en pos de la descarbonización, sino también de la seguridad energética, ¿no? Sí. No depender tanto de un solo recurso. Estamos hablando que el gas natural explica más del 50% de nuestra matriz energética. Es muchísimo comparado con el promedio de cualquier otro país.
Tenemos el caso de Brasil más cercano. Brasil tiene una producción de petróleo exorbitante. Hoy en día es uno de los grandes jugadores del mercado mundial de petróleo y sin embargo su matriz energética y sobre todo eléctrica es muy limpia, no solo vinculado con la energía hidroeléctrica abundante, que tiene que ver con inversiones de décadas atrás, sino que también Brasil está haciendo punta con energía solar y eólica. No es que está compitiendo directamente con el oil and gas, sino que en todo caso el petróleo es un negocio de exportación sobre todo, que contribuye a la macroeconomía brasileña y a su vez la macroeconomía brasileña tiene capacidad de financiar y respaldar proyectos de energías renovables. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Gracias. Será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos ahora con WhatsApp. Es el momento de escuchar, de ver a nuestro querido Diego Golombek. En este caso nos trae una de sus clases cortitas de poquitos minutos sobre Thomas Edison, que mirá cómo lo titula, el hombre que le trajo luz a tu vida. Thomas Alva Edison. ¿A vos te parece llamarse Alva? Bueno, Thomas Edison es un hombre que vino a iluminar nuestras vidas y de él vamos a hablar en muchas oportunidades porque tiene más de 1000 inventos patentados. Sí, escuchaste bien, más de 1000. Y esta vez vamos a hablar de la bombilla. La eléctrica, no la del mate, así que larga la pava. La bombilla o lamparita eléctrica existía desde principios del siglo XIX, pero eran tan útiles como una bufanda en verano. Se quemaban enseguida y eran muy costosas de fabricar. El problema era el material del que estaban hechos los filamentos. Y Edison, un hombre conocido por su tenacidad casi testaruda, tenía como objetivo lograr que fueran baratas, prácticas y duraderas. Así que realizó un sinfín de experimentos hasta encontrar el filamento perfecto. Probó más de 6000 materiales hasta descubrir el filamento de carbono. A diferencia de los metales como el platino, el carbono era barato y accesible, lo que permitió con el paso del tiempo lograr que las bombillas eléctricas se produjeran en masa y que se democratizara su uso. En 1879, después de años de tratar obsesivamente de mejorar el diseño de las bombillas, logró crear una que podía durar 14 horas y media, revolucionando no solo la iluminación, sino también la industria eléctrica que hasta entonces rozaba los límites de la magia. Veamos ahora cómo funcionan estas lamparitas. Por un lado tiene un filamento, un bulbo de vidrio, un casquillo y varios componentes internos que permiten su funcionamiento. El famoso filamento, que ahora generalmente se hace de carbono o de tungsteno, es el corazón de la bombilla. Este es el elemento que se calienta y emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. El bulbo de vidrio, además de protegerlo del oxígeno para evitar que se queme enseguida, está lleno de un gas inerte como el argón, que ayuda a prolongar la vida útil del filamento al reducir su oxidación. Y el casquillo de la bombilla, la parte que se conecta al portalámparas, permitiendo que la corriente eléctrica llegue al filamento. Dentro de la lamparita también hay otros componentes importantes, como el soporte del filamento y los hilos conductores que conectan el filamento al casquillo. La lamparita de Edison representa más que una simple invención. Es un símbolo del poder de la perseverancia y la importancia de la innovación. ¿Sabes qué decía Edison sobre esto? Decía que él inventó la bombita eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Bueno, a menudo olvidamos que incluso los descubrimientos más ingeniosos enfrentan fracasos y desafíos. Sin embargo, como Edison bien dijo, o dicen que dijo, no fracasé, solo descubrí 10.000 maneras de no hacerlo funcionar. Su historia nos recuerda de la persistencia y el aprendizaje de los errores, iluminan el camino al éxito. Cuac. El metamensaje, ¿no? De hablar de Thomas Edison con una remera de Superman. Volvieron las remeras. Sí, está bien. Eso sobre todo, lo que me deja como moraleja del informe. Hay algo que flasheo, creo que era Edison el que estaba alineado con Henry Ford, justamente con esto de combatir la tiranía del sueño. Quería uno y el otro quería producir 24 horas. Entonces era como de Collana a Collana, iban por el mismo lado, Henry Ford y Thomas Edison, dos grandes hacedores y también dos HP. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan. Vamos a seguir hablando ahora de tarifas, pero desde otro lado, desde otro ángulo, porque nos visita acá en WhatsApp
Pablo Blanco, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Gas de la ciudad de Buenos Aires. STIGAS es su sigla. Y no suelen ser muy consultados sobre lo que está pasando en este complejo mundo tarifario, así que la idea era comenzar con esto, con Pablo. Gracias por venir, Pablo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo están viendo desde los gremios que agrupan a los trabajadores de la energía esto, que haya tanta discusión sobre el marco normativo, las tarifas? ¿Qué va a pasar con las tarifas de los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar con las inversiones? ¿Qué inversiones va a haber? ¿Cómo lo siguen ustedes? Mira, yo creo que hay dos experiencias cercanas y fuertes. La experiencia de las tarifas absolutamente congeladas, casi, digamos, de la gestión de... Y la gestión de Macri y la actual de Milei, que es un poco más moderada que lo que era la de Aranguren, digamos, el ministro de Energía. Vos sabés que nadie recuerda, pero cuando en el famoso pasaron cosas del gobierno de Macri, es decir, cuando el dólar se disparó y las tarifas aumentaron el 3000% con el famoso Excel de Aranguren, el gobierno tuvo que tomar una medida, digamos, se tenía que aumentar las tarifas porque tenía que, digamos, la versión economicista y liberal decían la tarifa tiene que valer lo que tiene que valer. El que la puede pagar las paga y el que no se joroba, digamos. Bueno, ellos suspendieron los cortes en ese momento, los cortes por no pago del suministro, durante 5 meses. O sea, produjeron el efecto contrario al planteado en el mensaje original. Sí. Entonces la gente no pagó durante 5 meses, o sea, las empresas no recaudaron durante 5 meses. La gente que no pagó 5 meses, cuando volvió a pagar, refinanció. Con lo cual, no sé cuál fue la pérdida, digamos, cuantificada, pero una pérdida importante. Nosotros tuvimos que defender a los trabajadores 5 meses que cobraran su salario sin hacer su tarea, porque si no había corte y reconexión, esos trabajadores pudieron ser reacomodados, pero no todos. Mantenimiento, digamos, pero... Entonces, claro, entonces yo digo, esta experiencia es absolutamente negativa. Esto no puede pasar, no puede estar ausente en la discusión del esquema tarifario. Tampoco puede ser que el metro cúbico de gas valga en relación a lo que cobran los servicios de cable o los servicios de internet o los servicios de telefonía, que cobran, digamos, desproporcionadamente. Entonces, a mí me parece que lo importante fue la segmentación de tarifas, porque se daba otro desfasaje. La persona que vivía, la familia que vivía en Matanza, pagaba lo mismo que el que vivía en el country más caro del norte, de la zona norte del conurbano. Entonces, me parece que eso también debe ser tenido en cuenta. Entonces, nosotros entendemos que debe contemplarse todo. Ahora, solo desde la mirada economicista y liberal de que la tarifa, bueno, y el que puede paga y el que no, que se las arregle. No. Y también tiene que estar en un plan de inversiones serio, porque se generan las RTI, pero las RTI no contemplan en realidad la llegada de la red a lugares donde no hay gas natural y donde se compra el gas en garrafa, que está también absolutamente desfasado respecto... Porque nosotros hablamos de las tarifas de gas natural, y los que tienen que usar garrafa, entonces no puede haber un concepto tarifario exclusivamente y no puede haber un concepto del tema energético integral y que contemple todas las realidades. Ahora, desde cuando en el sindicato tienen que negociar la paritaria de los trabajadores, que entiendo que representan a los trabajadores de Metrogas, de Gasban y de TGS. Sí, efectivamente, estás bien informado. Cuando ustedes negocian esa paritaria, la negociación es con la empresa. Sí. Si la empresa no recibe tarifa, la paritaria se te vuelve más complicada, y ahora que la empresa recibe tarifa, ¿está más dinámica la paritaria? Sí, la verdad que estamos en un debate. Digamos, primero lo que hay que analizar, ninguna paritaria se puede analizar fuera del contexto nacional, ni del contexto en el que estamos, digamos, porque somos trabajadores que hoy estamos beneficiados por una situación donde el tema energético es un poco la princesa o la reina de toda la situación. Ahora estamos en un contexto donde el gobierno te quiere imponer el 1% mensual de aumento paritario, con lo cual ahora
En la época en que no recibían tarifa era complicado, y nosotros igual cerrábamos por el índice del INDEC de la inflación. Hoy las empresas te dicen, yo te di cuando no recibía tarifa, ahora no te doy. Nosotros entendemos que una parte de esa renta de las empresas es fruto del esfuerzo y del laburo y de la capacitación y de la formación y de lo que cada trabajador y trabajadora hace en el día a día. Ahora, esto está condicionado por toda una situación nacional, por las características del gobierno, por las características políticas. Entonces, bueno, hoy nosotros estamos avanzando, defendiéndonos a través del índice de la inflación como referencia para firmar la paritaria. Sabemos que eso es relativo, porque hoy está en discusión cuáles son los índices para medir el porcentaje inflacionario. Sí. Así que, por ejemplo, el viático, el gasto de colectivo, aumentó mucho más que la inflación. Entonces, tenemos un debate con las empresas. La ponderación de las canastas, sobre todo la canasta de trabajadora. Pablo, yo quiero volver sobre el tema del precio, ¿no? Del costo del gas, porque se contraponía acá, ni tarifas congeladas, discutibles si estuvieron congeladas, pero tampoco le podés cobrar a la gente más de lo que puede pagar. Ahora, ¿no hay un análisis más complejo donde una energía barata es no solo salario transferido, sino que además es patrón de acumulación para un modelo de desarrollo donde genera externalidades, donde va más allá de si es, eso que es barato te vuelve en mayor industria, mayor trabajo? No hay que incorporar ese factor cuando hablamos del precio de la energía y también relacionándolo con esto, si es barata derrochás. Tampoco me imagino cuánto más gas puedo derrochar. Si uso gas no hay mucho donde no abrís la hornalla y la dejas corriendo. Coincido. Esperemos que no. Coincido absolutamente con vos. Ustedes dos me van a empujar a hacerlo. Yo te voy a contar. Yo tenía una vecina de mi mamá que hacía eso, pero era muy vieja, dejaba la hornalla abierta. Como está barato, abro el gas. Era un problema. Vos sabés que coincido con vos porque el año anterior, en el 2000, antes de que asumiera Milei, Nico Gandini hizo un encuentro con todos empresarios vinculados al tema energético y sobre todo las petroleras. Y ya ahí había un debate, porque ya era al final, ya funcionaba vaca muerta, que sin vaca muerta no podría haber nada de todo lo que hoy se habla, del equilibrio, de no tener el déficit energético. Ya ahí había primero una discusión con las petroleras que decían, yo quiero cobrar el metro cúbico de gas como lo voy a exportar a Brasil. Por supuesto que eso es inaplicable e inadmisible. Pero además lo que vos decís, el gas es un insumo para la energía, para la industria, para la industrialización. Lo que pasa es que este gobierno no tiene proyecto de industrialización. Entonces, lo único que mira es cuánto exporto y cuánto acomodo la balanza, como vos decías antes, cuánto acomodo de la balanza. Y bueno, así me da superávit. No se mide desde ahí, porque es un insumo básico incluso para sectores de la agroindustria, para un montón de sectores. Es un dinamizador, esa materia prima del gas eléctrica, son dinamizadores de un modelo de país. Entonces, depende del modelo de país. Yo creo en un país industrial con valor agregado, porque supongamos, mañana se vende todo el gas. Vendimos todo el gas. Se acabó el gas de vaca muerta y vendimos todo el gas. Y no, pero dio siempre superávit. Pero el país sigue igual. ¿En dónde estuvo la ganancia para todos nosotros? La ganancia es que el país se industrialice, que el país crezca y que pueda competir con materia prima con valor agregado, que es lo que más caro se vende en el mundo, ¿no? Lo mismo la discusión del litio y toda la discusión de todo lo que tiene que ver con el tema energético. Pablo, hay algo que no me queda claro. El valor agregado de distribución que reciben las distribuidoras de electricidad y de gas subió muy por encima de la inflación en el año y pico de este gobierno. Me quiero imaginar que los salarios de ustedes subieron muy por encima de la inflación a tono con el valor agregado de distribución. No, por eso te digo, es un... ¿Y por qué no? ¿Qué les dicen? Porque, digamos, porque la relación de fuerza hoy no nos favorece, claramente. Después podemos debatir de un lado y de otro lado. El planteo de ellos es yo te di cuando perdía. Yo te di la inflación cuando perdía. Ahora que gano, te sigo dando la inflación como cuando perdía. Entonces, por supuesto que ahí hay
digamos, nosotros no coincidimos con este planteo, entendemos que una parte de todo eso que ellos ganan es de los trabajadores, pero bueno, hay un condicionamiento. Si no están homologando las paritarias que están por arriba del 1%, nosotros, cualquier conflicto que hoy tengamos, es muy complicado porque la Secretaría de Trabajo va a bajar el martillo en contra nuestra, digamos, no tengo duda. Claro. Te llevo un poco más al laburo cotidiano. En muchos casos los trabajadores son la cara para con el cliente. Digo, no sé, si a un edificio le cortan el gas porque fue la inspección, porque encontró una fuga, etcétera, etcétera, el que tiene que poner la cara ahí es el trabajador. ¿Cómo manejan eso y cómo llevan esa tensión? ¿Viste? Porque a veces se la agarran con vos. Sí, y sí, es muy complejo. Digamos, mira, yo hacía ese trabajo porque yo era el que iba había una denuncia por escape y yo iba a los domicilios y bueno, había momentos que no se resuelve, hay que romper y hay que cortar el gas por seguridad para que... Y es muy complejo, hay que ir resolviéndolo, no hay un manual de resolución. Digamos, como en todo trabajo, digamos, se va aprendiendo sobre la marcha y en la práctica. Digamos, y vos ya vas reconociendo, cuando tenés la relación con el cliente y lo vas reconociendo. Es cierto que la gente está más violenta, porque, digamos, cortarle el gas por falta de pago o cortar el gas porque tiene un escape y ya se imagina el cliente que va a tener que pagar una suma importante de dinero, eso lo hace mucho más violento, digamos, la relación. Pero por eso nosotros decimos, bueno, nosotros queremos también una parte de esa riqueza, porque nosotros estamos poniendo un montón de cosas hoy arriba de la mesa que antes no estaban. O sea, si me van a fajar, que sea por algo. Claro, por lo menos que haya un... Coincido. Una buena RT hay, por lo menos. La RT es buena, por lo menos. ¿La RTI? La ART, digo. Ah, las ART. Sí. Y bueno, es discutible el sistema, pero no importa. Te hago una más de mi parte. Estoy recordando cuando, sobre todo sobre los final del gobierno de Cristina, en un momento, por justamente la falta de actualización de tarifas, dejó de haber edificios con gas natural. No había más conexiones, la red no había más conexiones, se electrificó todo. ¿Eso después se fue recomponiendo o ya edificio nuevo, edificio eléctrico? Ahí tendría que intervenir claramente ¿cómo se llaman? Los entes reguladores. Sí, no, y además los códigos de edificación. Porque yo tengo entendido por lo poco que sé, pero que en Europa están los sistemas duales. Porque yo te corto la luz y los que, digamos, ¿quién se beneficia? Con eso se beneficia el proyecto inmobiliario. Vos no te beneficiás con eso. Entonces, a vos te cortan la luz y te quedás sin nada. Te quedás sin agua caliente, te quedás sin cocina. Si vos tenés el sistema dual, por lo menos, bueno, te iluminarás con una vela, pero... Pero hoy no se construye con gas porque no da la infraestructura o por una cuestión de costos. Por una cuestión de costos. Hacer una mirada rápida es mucho más barato. El gas lleva caño, lleva toda una serie de cuestiones que lo hacen un poco más costoso, pero debe ser así. No todo se mide porque no sea costoso, se mide por el beneficio también que implica para el que va a comprar. Claro, totalmente. ¿No? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por habernos visitado acá en WhatsApp y te volveremos a convocar en cualquier momento. ¿Un minuto? Sí, claro. Pero no quiero hablar del tema gas, quiero hablar porque está muy en presente el tema del golpe militar del 24 de marzo del 76. Sí. Y hay toda una teoría negacionista y toda una teoría muy violenta que equipara la acción de la guerrilla con la acción del Estado, de las Fuerzas Armadas, que supuestamente venían a salvarnos del avance marxista. Primero, la presidenta Isabel Perón no era marxista. Segundo, nunca nadie de nosotros avaló nunca ninguna acción guerrillera de ningún tipo. Condenamos todo tipo de acción guerrillera. De hecho, mataron a José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT. Pero la dictadura militar desapareció a Eduardo Sajón, Hidalgo Solá y Elena Holberg, diplomáticos y funcionarios
de la dictadura militar. Decime qué tenían esos de marxistas y de guerrilleros. Digamos, usaron desproporcionadamente la fuerza del Estado para producir las acciones abominables que produjeron. Vos no le creíste a Agustín Laje, entonces. No. Bueno, nosotros tampoco, quédate No, tranquilo. no. Agregamos que 2/3 de los desaparecidos, detenidos desaparecidos, según CONADEP, eran o delegados sindicales o trabajadores o delegados de fábrica, digamos. El primer... En el libro de Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura, queda claro que venían a destruir a la fuerza de los sindicatos y a los trabajadores. En el Nunca Más está aclarado cuántos eran trabajadores de los desaparecidos. Una de las primeras medidas de la dictadura militar fue sacar los artículos más favorables de la ley de contrato de trabajo. Clarísimo, y gracias por recordarlo, Pablo, así que será hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Continuamos con lo poquito que nos queda de programa. No nos queríamos ir sin mencionar algo que pasó también en Vaca Muerta Insights. En este caso, el presidente de YPF, Horacio Marín, contaba lo que está haciendo para conseguir clientes de gas, ¿no? Es para exportarle gas, ¿no? En este caso no para la red interna, sino para venderle vía... Hizo un largo repaso de toda la gestión que viene llevando adelante. Dijo que va a haber una producción YPF, ¿no?, de 200.000 barriles a fin de año. Dijo que se está yendo de todas las áreas no convencionales, que en este segundo semestre se va a terminar de ir y se va a concentrar en Vaca Muerta. Y dijo que efectivamente está buscando nuevos clientes para el GNL, que el GNL es el negocio, no así exportarla a Brasil, que eso, según él, no rinde. Sigue buscando clientes. Todavía no consigue, porque y va dijo todo que el tiempo. facilita mucho la búsqueda de clientes. Messi. No tanto Messi, no, dice que no tanto Messi, que él lleva las remeras de Messi, que eso le gusta a los gerentes de las compañías de gas y demás, pero dice que eso no seduce tanto como Milei. No. Dice que Milei seduce Lo más, que nombró cuando el se pone a presidente. hablar de la reforma. Yo no recuerdo muchos presidentes de YPF que, teniendo en cuenta que es una empresa controlada por el Estado, pero que es una sociedad anónima, sean tan elogiosos del presidente de turno. Hay que hacer ese ejercicio. Tal vez me decían Pablo González, pero como Pablo González estaba en contra del presidente, no sé si Hablaba bien. estaba a favor de la Alberto vice. Fernández. Ahí es más difícil. A ver, creo que lo podemos escuchar. ¿Lo tenemos ahí a Horacio Marín? Lo tenemos, a ver. Y por eso digo, llevo camisetas de Messi. Las camisetas de Messi no venden gas, Milei sí. ¿Qué es que estoy diciendo? Cuando yo le doy a un japonés, a alguien de Japón, al CEO, la de Messi se pone contento, pero no me dice, te voy a comprar 2 millones más de cosas cuando le la camiseta. Que le lleve los libros de Milei, ¿no? Que deje las camisetas de Messi para acá. Exactamente, que me la dé a mí. Usamos nosotros. Después yo voy a comprar a mis hijos y no hay. Me permito linkear esto de que le está costando mucho conseguir compradores del GNL con la mención a Milei en una especie de cobertura y también con lo que decía y repasábamos la semana pasada respecto a los costos, ¿no? Vaca Muerta me está saliendo muy caro, no consigo vender el GNL, igual te quiero mucho Milei, onda, déjame acá en el puesto. No sé, digo, es una reflexión. Está bien. Esa fue Luciana Glesser, yo no tengo nada que ver con lo que acaba de decir, solamente le doy las gracias, como en este caso, por A vos, enterrarnos, como siempre, Rafael. con los querida línea petrolera de bandera. Craco. Igual tenemos el camioncito que es de YPF. Sí, mirá qué lindo, lo tenemos acá, me encanta. Los gobiernos pasan, nosotros nos quedamos, Rafael, no te Los cambies. gobiernos pasan, No te YPF cambies. queda y nosotros por ahora sobrevivimos. Gente, como siempre les agradecemos por estar del otro lado. Les recordamos brevemente nuestras vías de comunicación, @WhatsApp Stream, tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitter. Escríbanos, dennos el cariño virtual, pónganle me gusta, los corazoncitos, todas esas cosas que son las que alimentan no solo nuestros corazones, sino también al algoritmo, que es lo que nos importa. Chau, hasta la semana que viene, nos vemos en WhatsApp.